¿Qué tal amigos? Bienvenidos al canal. En este video vamos a fabricar este pequeño instrumento. Es un galvanómetro tangencial. Es uno de los primeros instrumentos que se fabricaron para medir corrientes. Como pueden ver, su construcción es muy simple. Utiliza únicamente una bobina de alambre magneto y una brújula. Vamos a ver en el video los detalles de la fabricación y la prueba de funcionamiento. El embobinado debe realizarse con muchas vueltas de alambre magneto muy fino. Yo voy a utilizar este que es calibre 34, es el más delgado que tengo. Y voy a realizar la bobina sobre esta tapa de plástico, la cual tiene un diámetro ligeramente mayor que el de la brújula. Esta es la bobina ya terminada, le di únicamente 150 vueltas. En realidad habría que dar muchas más y con un alambre más fino, pero sin embargo para propósitos de demostración de funcionamiento del aparato es suficiente. La próxima vez que necesites un PCB, considera utilizar los servicios de JLC PCB. JLC PCB es líder mundial en fabricación de PCBs a medida. Ordena en línea. Solo debes registrarte y subir tu archivo Gerber. Y en pocos días recibirás tus PCBs fabricados de forma profesional y a un precio inmejorable. La misma tapa plástica que utilicé para enrollar la bobina nos sirve de base. Se hacen un par de ranuras a los lados para poder insertar la bobina, la cual se pega con pegamento epóxico. Y bueno, aquí por abajo salen los dos cables de la bobina que irán a la corriente que queremos medir. Y en la parte superior colocamos nuestra brújula. ¿Cómo funciona? Bueno, cuando nosotros aplicamos corriente a la bobina, se genera un campo magnético en dirección perpendicular a la misma. De modo que la aguja de la brújula va a tender a alinearse con ese campo. Vamos a ver, voy a tomar esta pila y aplicamos corriente. Y vemos cómo la aguja de la brújula se orienta a 90 grados con el plano de nuestra bobina. Sin embargo, debemos notar que hay dos campos magnéticos en juego aquí. Uno es el campo magnético de la Tierra y el otro es el campo magnético que genera la corriente que queremos medir. Entonces, el campo magnético de la Tierra trata de alinear la aguja hacia el norte, como está ahorita, mientras que el campo magnético de nuestra bobina tiende a mover la aguja hacia una posición a 90 grados de la misma. De modo que para usar el instrumento debemos de girar la base hasta que el plano de la bobina quede en la misma dirección en la que está apuntando la aguja de nuestra brújula. Es decir, en esta posición tendremos cero corriente y la aguja marcará, digamos, cero, un valor de cero corriente. A medida que nosotros aplicamos corriente a nuestra bobina, el campo generado por esta corriente va a tender a hacer que la aguja se mueva en esta dirección. A mayor corriente, mayor será la deflexión de la aguja. Bueno, y ahora vamos a hacer la prueba de funcionamiento. Ya he conectado el instrumento a la fuente de poder y puse en serie una resistencia de 100 ohmios, porque de otra manera tendríamos que usar voltajes muy pequeños.
Y bueno, la corriente la vamos a estar midiendo con nuestro multímetro. Podemos ver que el plano de la bobina está alineado con la aguja de la brújula y la aguja está apuntando a la posición de 0. Ahora voy a encender la fuente y voy a comenzar a aumentar el voltaje. Voy a poner primero 0.1 voltios. Vemos cómo se mueve la aguja del multímetro y estamos registrando 0.79 miliamperios. La aguja se movió aproximadamente 5 de las divisiones pequeñas. Es decir, podríamos registrar incluso unos 10 miliamperios de corriente. 0.10 miliamperios, perdón. Aumentamos el voltaje a 0.2 voltios. La aguja se mueve un poco más, aumenta el amperaje y continuamos. 0.3 voltios. 0.4, la aguja se sigue moviendo, el amperaje aumenta. 0.5 voltios. 0.6, 0.7, 0.8, 1 voltio. A medida que aumenta el amperaje, el movimiento de la aguja es cada vez más pequeño. Es decir, que tenemos una mayor sensibilidad al inicio del movimiento para las corrientes más pequeñas. Ahora voy a colocar 1.5 voltios y 2 voltios. Vemos que la aguja ya casi no se mueve. Ya se necesitan campos muy grandes para que la aguja se mueva los últimos grados hasta llegar a los 90 y ser perpendicular a el plano de la bobina. Y ahí tenemos aproximadamente 15 miliamperios. Voy a disminuir el voltaje y la aguja regresa a su posición original y el amperaje disminuye. Muy bien, como pudimos observar, efectivamente nuestro pequeño instrumento sí responde a las variaciones de corriente, es decir, sí podemos efectuar mediciones. Para utilizarlo de manera práctica tendríamos que calibrarlo primero, es decir, utilizar un multímetro, como vimos, para ir midiendo las corrientes y las correspondientes deflexiones de la aguja. Y entonces fabricar una escala en la cual anotemos el valor de corriente que corresponde a cada posición de la aguja. Es un instrumento muy sencillo de fabricar, pero por supuesto la sencillez tiene su costo y es que no es muy preciso. Y claro, la sensibilidad depende de la corriente. Es más sensible a corrientes pequeñas y a medida que aumenta la corriente pierde sensibilidad. Muy bien amigos, pues eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les resulte interesante y haya sido de su agrado. Gracias por su visita y los espero en el próximo.